Bienvenidos, esto es Hoy Nos Toca la Noche. Como cada vez que cerramos la semana, vamos a tratar uno de los temas especiales. Hoy no se lo pueden perder. Y precisamente porque en general los medios de comunicación se buscan distintas fechas especiales para tratar la reivindicación de los derechos de las mujeres en los diferentes ámbitos. Desde este espacio y con todo el equipo de Hoy Nos Toca la Noche, donde cada viernes profundizamos en diversos temas especiales, no quisimos esperar a que otros hablen del tema o que sea algún tipo de aniversario. La problemática de la paridad de género atraviesa todos los ámbitos. Y hablar, informar, escuchar a quienes lo viven de primera mano es necesario para el cambio cultural y estructural. Fíjense los datos. Según el último informe del INDEC, los hombres ganan un 30% más que las mujeres y la crisis profundiza la situación. De hecho, un estudio de la Universidad Católica Argentina arroja que en la pobreza y la indigencia se ven más afectadas las mujeres. De hecho, las mujeres tienen un 25% más de posibilidades de caer en la indigencia que los hombres. La desocupación es 5 veces mayor en las mujeres y en el ámbito empresarial, por ejemplo, también las mujeres libran las batallas. Según los datos de consultoras privadas, hay un 8,4% de presencia femenina en los directorios de las 500 empresas que más venden en el país. El 72% de las mujeres no accede a préstamos bancarios a pesar de que la morosidad entre las mujeres es más baja que entre los hombres. Solo el 40% de las mujeres pidió alguna vez algún crédito en su vida. Pero vayamos a la política también, otro de los ámbitos que vamos a analizar en el día de hoy. Según datos de CIPEC, solo el 22% de los cargos con dirección política están en manos de mujeres. Hoy mismo, en el Congreso, el 43% es la participación de que poseen hoy las mujeres en el Senado y un 38% de las bancas que ocupan las mujeres en la Cámara de Diputados. Esto va a ir cambiando a partir de las próximas elecciones, donde las boletas legislativas tendrán que intercalar hombres, mujeres, hombres, mujeres. La justicia también tiene una gran disparidad de género. Según la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, las mujeres son el 62% de las funcionarias en la justicia argentina. Sin embargo, solo ocupan el 27% de los cargos jerárquicos en la Corte, la Procuración y la Defensoría General. En nuestro programa siempre remarcamos los datos del ámbito deportivo. ¿Es el deporte un medio para la igualdad de género? De esto también vamos a dar detalles. La problemática de la paridad de género atraviesa todos los ámbitos de la sociedad, en la Argentina y en el mundo, pero vamos a ver principalmente cuáles son las diferentes vivencias de quienes han estado en terreno librando diferentes cuestiones con respecto a la mujer y las diferencias que se dan con los hombres en el ámbito, en este caso, en el ámbito empresarial. Para eso primero voy a saludar a mis compañeros de ruta de cada noche. Giselle, buenas noches. Nicolás, buenas noches. Buenas noches, Laura, Diana. gracias por estar aquí Hola. también con nosotros y principalmente vamos a agradecer a Clarisa Stoll, que es licenciada en Economía, por estar aquí esta noche, con una gran carrera también de liderazgo femenino. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Veníamos hablando, ¿no?, de la importancia de tratar estos temas, de analizarlos, de escuchar a quienes desde hace muchísimos años entran como líderes de mujeres en nuestro país, que con mucho contacto también en el mundo. De hecho, Clarisa, has liderado un grupo de trabajo de mujeres en el G20 y has tenido contacto con personas de todo el mundo con también estas cuestiones de diferencias con las que a veces se encuentran. ¿Qué es lo que más te llama la atención de todo el recorrido que se está haciendo? Bueno, me llama la atención primeramente cómo ha ido cambiando el péndulo muchas veces, ¿no? Yo me acuerdo cuando al principio me invitaban a hablar sobre temas de mujeres, hace ya 15, 20 años, me pedían que hablara y que dijera, que incentivara a las mujeres y que les dijera que además de estar en su casa y además de tener una familia, se podía trabajar. Y una vez me invitaron a una universidad donde había 400 mujeres que estaban estudiando un máster y me dijeron, estas chicas ya saben
que son capaces, que son inteligentes, que pueden estudiar, ¿por qué no les decís también que además se puede tener una familia? Entonces me parece que cuando uno se va de un lado al otro del péndulo, va dejando cosas en el camino, ¿no? Y lo que todos tratamos de buscar siempre es encontrar ese justo medio que es tan difícil porque es un solo lugar dentro de todo el espectro. ¿Por qué las mujeres pensamos, no? Que si trabajamos no podemos tener una Claro. familia, si tenemos una familia no podemos Exacto. trabajar. Es como que se da esa dicotomía que muchas veces uno piensa, sí es difícil, sí hay que hacer un esfuerzo, pero es el mismo esfuerzo que también hacen los hombres que quieren también estar con su familia. Claro. Por favor. No, me siento un poco intimidado por la temática y Y la el nivel de minoría. No, entrada. pero también seamos honestos de que Nicolás siempre, además de ser un compañero muy respetuoso, siempre ha tenido una posición muy a favor de la lucha de las mujeres Sí. en todos los ámbitos. Bueno, puntualmente quería plantear, ya que partimos de esa base, una cuestión cultural, ¿no? Yo cuando era chico para mí era normal, o sea, me crié en una familia de clase media en la cual si mi madre no trabajaba, no alcanzaba el dinero. Entonces me pregunto si esas cuestiones económicas que han afectado a la Argentina, tanto en la década del 80, en el caso de mi infancia, o en el caso de mis abuelos, otras crisis, si eso ha influido en que en algunos sectores sea natural que la mujer trabaje y se haga cargo de la familia, y por ahí la disparidad era qué hacía el hombre en la casa, porque la mujer tenía que hacer las dos cosas, y si eso se ha ido diluyendo en el tiempo, y hoy como que las mujeres ya nacen como si tuvieran la obligación de tener que estudiar, trabajar, y por ahí vienen esos planteos que te hacen. No, yo creo que está pasando acá y está pasando en todo el mundo, así que no es una cuestión de dificultades económicas o no. Yo creo que es una naturalidad de, así como los hombres muchas veces quieren, digamos, satisfacerse en el ámbito laboral y hacer algo que les guste, también les pasa a las mujeres. Eso no quiere decir que todas tengan que hacerlo, ni que todos los hombres tengan que hacerlo, pero me parece que es una cuestión de querer hacer algo, y yo pienso como vos, que es una cosa que en cuanto más natural, más hijos de madres que trabajan lo toman naturalmente y pueden mirar a su mujer, lo que puede hacer su mujer, de otra forma distinta que aquellos que no tuvieron una madre que trabajaba, ¿no? Clarisa, ¿sabes? Me encantaría preguntarte, vos fuiste presidenta del Banco Hipotecario y una de las referentes del sistema financiero local en un sistema financiero en el que no abundan las mujeres, por decirlo delicadamente, y además eras muy joven, no tenías ni 40 años. ¿Serías tan amable de contarnos un poco cómo fue esa experiencia, ese desembarco en una posición de tanto poder en un mundo dominado por hombres? Bueno, yo tengo una experiencia bastante interesante de no solamente en el banco, sino en muchos lugares donde yo era la única mujer, ¿no? Y una vez me invitaron a ser parte de un directorio de un consejo de una universidad, y me invitaron, y bueno, el presidente, que era el que me invitaba, me dijo, mirá, yo te quiero decir que somos todos hombres, no sé si vas a estar incómoda. Y entonces yo le dije, para tranquilizarlo, le dije, mirá, no, yo en todos los lugares donde estoy, en el directorio del banco nuestro son 13 hombres y yo, en el directorio de la ADEBA, que es la Asociación de Bancos, son 40 hombres y yo, así que no te preocupes. Y él me dijo, tenés razón, los que estamos incomodísimos somos nosotros, que no sabemos cómo tratar, no sabemos. Es más incómodo para los hombres que muchas veces en las reuniones tienen que abstenerse de cierto vocabulario, no necesariamente malo, pero sí por ahí vocabulario de fútbol o de ciertos chistes. Me parece que es más incómodo. Las mujeres como que estamos acostumbradas a estar en un ámbito donde solamente hay hombres. Muy cierto, y fue muy honesto el que te respondió sí, eso. Sí, claro, porque se dio cuenta que yo no estaba incómoda. ¿Sabés? Disculpa, volviendo al G20 que mencionó Diana, que debe haber sido una experiencia tan interesante. Durante todo el transcurso del año pasado estuviste participando de grupos de trabajo con mujeres de todas partes del mundo discutiendo la agenda de género. Primero, ¿qué te pasó cuando te dijeron si querías ser la líder de ese grupo? Y después, ¿qué te llevaste de esa vivencia? Bueno, lo primero es que yo siempre digo, y puede sonar mal, que a mí la palabra género me da como una urticaria, ¿no? Entonces, digamos, y también esto de la paridad de género. Yo creo que lo bueno es que seamos distintos. Lo divertido, digamos, es que haya hombres, claro, que haya mujeres, que podamos complementar. Claro, pues yo siempre digo que las mujeres no es que somos diferentes a los hombres, somos también diferentes entre nosotras, y cuanto más diferentes, más nos vamos a aportar y vamos a aprender, claro, unas de otras, unos de otros. Entonces me parece que esto de la igualdad, sí, digamos, en general se usa para decir una igualdad de oportunidades, que eso sí, pero no la igualdad de género. Claro.
Lo del G20 fue súper interesante porque estaba planteado como un grupo de trabajo donde cada país, cada uno de los 20, nombraba a una mujer del sector privado, una líder del sector privado, y entre las 20 teníamos que discutir ciertos temas. Y yo la verdad que cuando me lo propusieron, le dije, la verdad que yo tengo que decirles que yo no soy feminista y que no creo que esto sea producente, porque hacer mujeres que hablen las mujeres, vamos a conferencias de mujeres y ya sabemos lo que piensa una, lo que se va a decir. Entre nosotras ya sabemos todo claro. cómo es. Entonces le dije, yo si lo tomo, les doy la posibilidad de que digan que no y que busquen a otra persona. Pero si voy a estar yo le voy a pedir a cada uno de los países miembros que nombre además un hombre. Y que haya 20 hombres y que haya 20 mujeres y que todos discutiendo, porque creo que el aporte de los hombres, así como muchas veces uno dice, bueno, el aporte de las mujeres es importante. Bueno, un grupo de mujeres solas tampoco puede hacer todo, entonces necesitamos también la visión de los hombres. Bueno, y me dieron vía libre, era el primer año que se hacía este grupo de trabajo, así que me dijeron, como no hay nada hecho, haz lo que quieras, así que bueno, hice eso y la verdad que todas las mujeres a las que habían sido nombradas por cada uno de los países, cuando se los propuse, yo pensé que alguna me iba a decir, no, esto es una cosa de mujeres, todas estuvieron de acuerdo y les pareció que era la mejor idea y que estaban dispuestas a buscar un hombre dentro de su país para que las acompañara. ¿Y qué opinas de los cupos femeninos como existe acá en el Poder Legislativo, ¿no? Con la ley de paridad de género? Ahora las listas van a tener, de candidatos a diputados van a tener que estar integradas 50 y 50. Y también tengo entendido que algunos lugares de Estados Unidos obligan a algunas empresas que cotizan en bolsa, California, por ejemplo, sí. Por eso, sí. a tomar por lo menos a una mujer en el directorio. ¿Te parece, estás de acuerdo con esos cupos o esas cuotas? Yo siempre estuve en contra y todas las mujeres a las que preguntás, las mujeres que trabajan en general están en contra, porque es como decir, sí, porque es como decir, yo estoy ahí porque hay una cuota y hay un cupo y no por mérito. Siempre estuve en contra, hasta hace muy poquito. Bueno, con esto, como cuando me dijeron que me tomara a cargo este grupo de trabajo, yo no sabía mucho de tema de género porque no es mi tema, me puse a estudiar un poco. Y lo que pasa es que hay una característica de los seres humanos muy, muy fuerte, que es lo que se llama homofilia, que es el amor por lo parecido. Vos tendés a juntarte con amigos tuyos, tus amigos, tu pareja, todos son parecidos en ciertas cosas a lo que te gusta en cuanto a gustos, en cuanto a actitudes, etcétera. Entonces, si estamos en un mundo que en general tiene más hombres, lo que pasa si no hay cuotas es que los hombres tienden en una entrevista, por ejemplo, a elegir hombres. A elegir hombres. ¿No es pero no porque ¿No es misoginia? No, no es misoginia. Es una tendencia natural a empatizar más con el que es más parecido. Entonces, como los que entrevistan son en general hombres y no mujeres, entonces se tiende a contratar más hombres. Si hubiera empezado siendo el mundo con mujeres, sería todo mujeres. Eso no empezó a compensarse. Hay algunas empresas en que el proceso de selección pasa por distintas personas ajenas al equipo en el que se va a integrar la persona que están tomando, y esas personas te entrevistan a una mujer y después te entrevista a un hombre y ninguno de ellos se pasaron los datos hasta que terminaron las entrevistas. ¿Eso contribuye a que sí, yo creo que elimine? sí, que con Laura la otra vez estábamos hablando y alguien de un banco había dicho como gran logro, digo, no, porque nosotros en las ternas pedimos que haya una mujer siempre. Y entonces yo le dije, pero si no cambian los entrevistadores, no importa que en la terna haya una mujer. Claro. Entonces no siempre es la cuota lo que hay que hacer, sino que muchas veces hay que tener un poco más de pensamiento lateral y ver que todo el sistema, cómo está armado todo el sistema. Por más que tengas 2 mujeres y un hombre, si el que entrevista es un hombre nada más, por ahí la tendencia va a ser elegir al hombre. De esto, no hay, perdón, porque justo es el tema, hay muchas empresas que te preguntan si pensás tener hijos. Eso todavía, que parece como una antigüedad, antes de tomarte, lo siguen preguntando. Me cuentas algunas amigas más jóvenes que yo, por supuesto, que esa pregunta todavía está. Bueno, por eso en muchos países, sobre todo los nórdicos, el tema de la licencia para los padres no solamente es bueno porque les da a los padres la posibilidad de que los padres también quieren estar con los chicos, no es que es una cosa femenina nada más querer amar a tus hijos, pero sino que eso lo que hace es que cuando vos estás entrevistando a un hombre y una mujer, bueno, ¿sabés si el hombre se va a tomar los mismos 6 meses que la mujer? Claro. Entonces eso te permite, yo lo que digo muchas veces es que dándole cosas a los hombres, uno empareja a las mujeres. No es que solamente hay que darle cosas a las mujeres y cuotas a las mujeres, hay que fijarse en los dos y entonces solamente en ese momento cualquiera de los va a dos ser puede elegir la licencia. Por ejemplo, con la licencia de paternidad siempre se dijo que se discriminaba a los hombres y en realidad la principal perjudicada es la madre porque el hombre al tercer día se va a trabajar y la madre queda sola. ¿Sabés, Clarisa, que a propósito de eso de la maternidad, hoy leía en un informe, el último de la OIT, que aún subsiste
una suerte de penalización, una brecha salarial por maternidad, que dicen que las mujeres que tienen hijos ganan 10% menos. Y me llamó la atención porque pese a todo lo que hemos avanzado, eso persiste, ¿no? Es preocupante. Sí, sí, hemos avanzado, pero no tanto. Entonces hay muchas cosas. mucho En estos recorrido. países nórdicos, por ejemplo, que te decía, los hombres igual muchas veces no se toman esa licencia, la tienen y no se la toman. Entonces le han dado otra vuelta de tuerca más y es decir, si el hombre y la mujer se lo toman, tienen un bonus de 30% más de licencia, porque los hombres no se la tomaban. Clarisa, me gustaría saber, uno de los datos que dimos en la introducción es precisamente el acceso a los créditos por parte de las mujeres y por parte principalmente de las mujeres emprendedoras que intentan a veces acceder a un crédito y que se ven mucho más limitadas que los hombres. ¿Eso por qué se da, vos que venís del ámbito empresarial? Bueno, primero es cierto que las mujeres tienen menos conocimiento financiero que los hombres, pero también es cierto eso que vos decías, además de no solamente son mejores pagadoras, sino que en todo lo que es inversiones, por ejemplo, las mujeres son menos arriesgadas. Entonces, en el largo plazo, las inversiones hechas por mujeres tienden a rendir Son más seguras. Son más seguras, exacto. Y no solamente el tema de que son mejores pagadoras, sino que lo que hacen cuando toman un préstamo tiene un efecto multiplicador sobre la familia mucho más amplio. Las mujeres cuando piden un préstamo, en general es para ayudar a su familia, en general es para algo que termina redundando en una mejor educación para los hijos, una mejor salud, o sea, que es beneficioso para, además para la sociedad. Entonces hay un punto ahí, pero es cierto de vuelta que vamos a lo mismo, los otorgadores de préstamos son en general hombres, entonces de vuelta volvemos al tema de la empatía, de la homofilia, y es muy difícil quebrar eso. Hablábamos fuera de cámara incluso con Laura acerca de que también a veces las mujeres con esto del miedo a que no poder llegar, y bueno, entonces me Ni lo autorreprimo, intentamos, claro. ¿no? Bueno, sí, eso también se dice mucho de las mujeres. A mí no me gustan mucho las generalizaciones porque, de vuelta, somos todos distintos, pero que las mujeres, de vuelta por esto de la seguridad, tenemos que estar tanto más seguras para dar un paso, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien lanza una búsqueda y dice, bueno, tenés que saber inglés, las mujeres van solamente si tienen el 90% de los requisitos, mientras que los hombres van si tienen el 60%, se lanzan, son mucho más lanzados. Entonces, para algunas cosas, de vuelta, no hay nada que sea bueno o malo. Lo bueno es tener estas dos. Digamos, si vos en un grupo de personas tenés arriesgados, pero tenés a alguien que no es tan arriesgado, podés compensar. Si solamente tenés hombres arriesgados, por ahí te va mal. ¿Vos sufriste discriminación a lo largo de tu carrera? ¿Podés decir, ahora en retrospectiva, decir, en este punto creo que me habían discriminado y no me di cuenta? ¿O te diste cuenta? Yo creo que me he tomado la discriminación como una fortaleza. La única vez que me lo acuerdo así en la cara fue cuando estábamos estudiando en la facultad y los hombres llegamos a un cierto nivel en la facultad donde tenías que elegir la carrera. Y entonces, cuando yo dije que iba a estudiar licenciatura en Economía, un grupo de compañeros míos me dijo, claro, vos porque no tenés que trabajar ni mantener una familia, porque en ese momento no estaba tan de moda, estaba más de moda ser contador. Pero yo, lejos de sentirme discriminada, yo creo que me lo dijo peyorativamente, claro, vos como sos mujer, yo me sentí, qué suerte que soy mujer. No, qué suerte, llegué a mi casa pensando qué suerte que soy mujer y puedo elegir. Pobres estos compañeros míos que no pueden elegir y están pensando solamente en tengo que mantener una familia. Qué lástima que no puedan elegir. La última, Clarisa, para ir cerrando, ya que hablamos un poco de la inclusión financiera de la mujer, quería saber qué opinás sobre la movida que se está generando en la plaza local, porque vemos tradicionalmente cuando se enfoca a la mujer desde el punto de vista del marketing, se enfoca a la mujer que tarjetea en el shopping, yo, ¿no? Sí. A la mujer que va al shopping y rompe la tarjeta. Estamos empezando a ver créditos para emprendedoras, para mujeres de negocios, ¿no? que tienen su propia pyme. Todo esto con la salvedad de que vivimos en esta Argentina en la que en realidad no hay crédito para nadie y que tenemos restricciones de otro tipo. Pero ¿vos crees que estamos avanzando en la dirección correcta? ¿Crees que vamos a ver más de esto? Sí, yo creo que definitivamente. Y de vuelta, en todo lo que es administración financiera, uno de los pilares fundamentales es el de la diversificación. Entonces es bueno para los que otorgan los préstamos tener diversificada su clientela. ¿Y qué más diversificado que tener hombres y mujeres, emprendedoras, emprendedores, grandes compañías, chicas compañías? O sea, es una tendencia, creo, no solamente acá, sino a nivel mundial. Lo que pasa es que uno siempre quiere que todo avance más rápido, ¿no? Y no se puede. Si nos comparamos con Latinoamérica,
¿no? ¿Estamos más avanzados en Argentina, digo, en el tema de paridad de género? Siempre depende de qué, ¿no es cierto? Las estadísticas siempre sirven para donde uno quiera enfatizar, ¿no? Uno toma las estadísticas que quiera, entonces por ahí en algunas cosas, en brecha salarial estaremos mejor que algunos países y peor que otros, en participación estaremos mejor o peor, en inclusión financiera, o sea, pero estamos No hay un más país o que se menos, no hay destaque alguien que se... sobre el- no, creo que sobre todo en Latinoamérica no. Por eso. Clarisa, para cerrar, se me ocurría pensar, vos ponías de ejemplo los países nórdicos. También en muchos países de Europa hay como otras facilidades, tanto para hombres como para mujeres, en los distintos ámbitos laborales. Y se me ocurre pensar, ¿qué es lo que nos falta en la Argentina? ¿Nos falta más decisión política? ¿Nos falta más leyes para que estas cosas puedan llegar a plasmarse, no desde el discurso, sino desde la realidad? No, yo creo que lo que nos falta, porque de vuelta, todo lo que decisión política serían leyes o serían cuestiones que serían forzadas y todo lo que es forzado finalmente no sirve mucho, ¿no? Como esto de las listas, muchas veces se pone a cualquiera, muchas veces en los directorios, me imagino que seguramente pasará en California, van a poner a mujeres, a la amiga de tal, a la prima. Creo que lo que se necesita es un convencimiento de que esto aporta, de que la diversidad aporta. De vuelta, no solamente la diversidad de hombres y mujeres, sino la diversidad de opiniones. Uno tiende a juntarse con gente que piensa igual y eso no te nutre tanto como tener una Total. visión distinta. Eso es un cambio cultural. Y eso es un cambio cultural. Sí. Bueno, muchas gracias por estar aquí con Bueno, nosotros gracias esta a noche y ustedes. exponernos toda tu experiencia acerca de lo que es el rol de la mujer en diferentes ámbitos. Nosotros vamos a ir un corto y enseguida regresamos. Y hablábamos del ámbito empresarial y cómo es la mujer, el rol de la mujer allí y las desigualdades en las que se viene enfrentando. Vamos a hablar también de la política. La política siempre en algún punto también ha sido un espacio para los hombres y de a poco las mujeres a mucha fuerza y con mujeres brillantes que ha tenido nuestro país fueron entrando y dándole lugar también a otras para que puedan ingresar. Hoy, precisamente, y quiero presentar de esta forma a nuestra próxima invitada, se cumple un año de la media sanción en la Cámara de Diputados acerca de la interrupción del aborto de forma legal y gratuita. Y también, precisamente, se cumple un año de un discurso que fue bastante aclamado y aplaudido por quienes compartían legalizar el aborto en la Argentina, incluso por parte de personas que no opinan ideológicamente o que son de la oposición de Silvia Los Penato, que es diputada nacional de Cambiemos, en ese discurso tan emocionante, histórico prácticamente, en el que muchos te aplaudieron siendo que no son compañeros de banca. ¿Qué te da ahora la distancia pensar en ese día, en cómo te emocionó? Bueno, yo creo que de aquel momento ahora pasaron muchas cosas en la política argentina en relación a los temas de género, ¿no? Creo que si bien nosotros, sobre todo a partir del Ni Una Menos, que implicó en el 2015 una enorme movilización popular y eso se fue repitiendo año a año, el año pasado vimos como nunca el involucramiento de la sociedad en su conjunto, en el debate de un tema que es muy caro a la agenda de género. Y a partir de ese momento yo siento que se generó una conciencia social sobre todos los temas, no solamente sobre el aborto, ¿no? Sobre la participación económica de las mujeres, sobre la discriminación de las mujeres en un montón de ámbitos, entre ellos, como vos mencionabas, en el ámbito de la política, pero en tantos otros. Y creo que la sociedad hoy está mirando con mucha más atención esta agenda. Venís del peronismo, ¿no? Hoy estuviste en el asado en el que se juntó la pata peronista de Cambiemos con Pichetto. La rosca política, creo que eras la única mujer o había una más, por lo menos en la foto. ¿La rosca política sigue siendo machista? Bueno, por Porque supuesto. esa foto era, mirá, la única, todos La hombres. única mujer. Sí, soy la única en la foto, pero tengo que decir que había más mujeres. No éramos muchas, igual éramos 3 nada más, pero no son todas las mujeres que hay. Éramos las mujeres que veníamos del peronismo, que empezamos nuestra militancia política en el peronismo.
junto con otros compañeros que estaban ahí y que hace algunos años nos fuimos encontrando en Cambiemos, algunos en el PRO, otros en los otros partidos de Cambiemos. Sin duda, todos los ámbitos de poder a lo largo de la historia estuvieron ocupados mayoritariamente por varones. Y la política es el ámbito de poder por excelencia, así que no fue una excepción. Si nosotros pensamos que las mujeres pudieron votar hace menos de un siglo, ¿no? Y el poder se administra desde todos los siglos. ¿Pero ahora sentís que se están aflojando? Y ¿o creo no? que sí, claramente hay algunos hitos que fueron muy importantes. En los 90 la inclusión del cupo fue central para que las mujeres tuviéramos participación en los ámbitos parlamentarios y en esto que vos decías al principio de las mujeres que dan batallas para que otras mujeres avancen, tenemos siempre que reconocerle a ese grupo. Había 4% de diputadas en la Cámara cuando se aprobó el cupo, del 30%, ¿no? A nosotros ahora nos parece poco el 30% y por eso logramos el año Que no hay pasado... retorno, es un avance que ya no tiene retorno. Exactamente, aprobar la paridad como están haciendo muchos países del mundo porque creemos que la representación, la ciudadanía es 50%. Te hago sí. justo con el tema del armado de listas, teniendo en cuenta las picardías propias de la política argentina, la paridad de género, ¿hay herramientas para controlar que realmente sea por mérito, además de por ser mujer, y no porque es la amiga de uno, la hermana del otro? Yo te pregunto si vos conocés cuáles son las herramientas que funcionaban antes de la Ninguna. aplicación de la ley en relación a los varones. Ninguna. Digo, el problema es el mérito en general en la política. No tiene nada que ver con la paridad. Entonces, nosotros debemos exigir que el mérito sea una de las variables a tener en cuenta, el mérito y la representatividad de los que integran la lista, pero para varones y mujeres. Que Ahora, tenga la una paridad- vocación general, ¿no? Que haya como una situación más homogénea a todo. Exactamente, pero en ningún caso tenemos que suponer que la mujer que ingresa sin mérito, pero el hombre ingresa por mérito. O sea, o existe o no existe esa regla y debería ser para los dos. Y yo te diría que en mi experiencia, muy por el contrario, a las mujeres siempre se nos exige mucho más. Cuando nosotros miramos hoy los números de la Cámara, vemos que las mujeres que integramos el Congreso tenemos en general un porcentaje mucho más alto de nivel de estudios, Educación. por ejemplo. Y esto no es que casualmente pasó así, sino que para que una mujer pueda ocupar un lugar Tiene en que un partido acreditarlo. político, tiene que estar permanentemente acreditando mucho más que un varón. Así que en general las mujeres que llegan a ocupar puestos de decisión son mujeres muy competentes porque han tenido que, primero, lidiar con reglas que no están pensadas para las mujeres. Y en eso en la política, nosotros estábamos muy acostumbrados cuando yo empecé en política que todas las reuniones eran de noche. Y además de que eran de noche, eran en lugares en los que las mujeres no nos sentíamos tan cómodas de participar y muchas veces nos enterábamos al otro día de resoluciones que se habían tomado jugando al fútbol. Claro. Y eso empezó Eso a cambiar. sigue. Pero eso El sí. fútbol de Olivos Sí. todavía está, No. invitan a periodistas, y a veces Y a van nosotros con periodistas nos pasa varones, mucho. Los varones. que fuimos periodistas del Congreso de Nos la estamos Nación quejando. nos pasa un montón. Sí, La sí. charla entre el periodista y el político por ahí empieza de Claro. fútbol y después termina con un Claro. dato y nosotros nos quedamos Nosotros nos afuera. quedamos afuera. Pero sí es cierto que empieza a cambiar en la medida en que cada vez hay políticas más relevantes que no participan de un partido de fútbol y entonces vos tenés que hablar con Elisa Carrió, tenés que hablar con María Eugenia Vidal y tenés que buscar otro ámbito porque no la vas a encontrar jugando al fútbol. Claro. La política se empieza a transformar. Digamos, cuando una mujer entra en política dicen se transforma esa mujer, pero cuando muchas mujeres entramos en política lo que se transforma es la política, ¿no? Y esto, por lo menos en mi partido, en el PRO, es muy claro. Las reuniones terminan en un horario razonable porque nosotras queremos volver a nuestras casas con nuestros hijos, pero los varones también quieren hacerlo. Y eso Claro. está muy bien que se respete, ¿no? Y que podamos participar todos en un horario razonable de la toma de decisiones. Te quería preguntar, pasó un año, fue efectivamente un discurso sumamente emotivo, pero como bien vos decías, se nos exige mucho a las mujeres. Una de las cosas que se nos exige es que no lloremos. No se llora en la empresa, no se llora en el trabajo, no se llora frente a un jefe. ¿Cómo fue llorar en el recinto? Bueno, yo creo que es cierto que a veces la emoción es percibida como debilidad. Pero la verdad es que en ese momento era realmente una emoción muy genuina y a mí lo que me pasó es que muchos hombres lloraron.
y tengo algunos mensajes que todavía atesoro de algunos hombres que me dijeron, fue la primera vez que lloré, o que una mujer me hizo llorar, o que una mujer que no conozco me hizo llorar. Con lo cual me parece que había ahí una emoción colectiva. Una empatía. Y que estaba bien manifestarlo. De todos modos no hubiera podido impedirlo porque realmente era lo que yo sentía, pero creo que fueron tantas horas, ¿no? Porque fueron casi 24 horas de debate. Y yo cuento que esa noche mi despacho, que está en el Palacio, da a la calle. Tengo una ventana que da a la calle. Así que durante todas esas horas escuché a miles y miles de mujeres que estuvieron ahí y la verdad es que hacía frío, era una noche destemplada, no tanto como la del Senado, pero una noche destemplada. Y no aflojaron, y eran las 4 o las 5 de la mañana y uno veía que no aflojaban y cuando fueron las 6 o las 7 empezaron a llegar más. Bueno, eso generó una emoción, creo que fue incontenible para todos, para mí entre ellos. Hay empresas, creo que Mercado Libre lo hace acá, que le ofrece a sus empleadas, mujeres, a pagarle parte del tratamiento de congelamiento de óvulos. ¿Eso es una iniciativa machista o digamos, vanguardista? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo, esos son acuerdos de las empresas y supongo que para algunas mujeres será muy bien valorado, ¿no? Que tengan esa posibilidad y ese beneficio el que lo quiera utilizar. Me parece que las empresas tienen mucho que hacer para mejorar la participación de la economía de las mujeres en la economía. Nosotros tenemos una tasa de participación de las mujeres que es 20 puntos porcentuales menor que la de los hombres en el mercado laboral. Y eso tiene que ver con que el mercado laboral penaliza a la maternidad. Y es tal vez la penalización más grande que existe en el mercado laboral y en cualquier estadística que uno pueda ver en la Argentina y en el mundo en general, se da cuenta que, por ejemplo, la brecha salarial se empieza a producir y a agrandar cuando la mujer tiene hijos, ¿no? Y mientras no tiene hijos, la brecha es más chica, que a las mujeres les cuesta mucho más ingresar al mercado laboral cuando tienen hijos que cuando no los tienen. Entonces, esta penalización del mercado laboral requiere de un conjunto de acciones. Algunas son del Estado, pero muchas también son del sector privado. El sector privado tiene una responsabilidad y esta posibilidad que tienen algunas empresas, por ejemplo, de tener regímenes de teletrabajo para poder extender las licencias por maternidad y que la mujer no tenga que retirarse del mercado laboral. La tasa de pasaje a la inactividad entre varones y mujeres es enorme. 23,5% de las mujeres en algún momento de su vida se van de la actividad a la inactividad, producto casi en la totalidad de los casos de la maternidad, mientras que los varones es solamente el 8,5%. Nosotros en el bloque anterior estábamos preguntando, ¿no?, si son necesarias a veces más leyes o más propuestas que un poco equiparen, ¿no?, los derechos de uno y el otro a la hora de tener un hijo, como para que sea lo mismo elegir una mujer o un hombre, porque, bueno, no sé a ustedes, pero a mí me ha pasado en muchas oportunidades que vas a una entrevista de trabajo y te preguntan, ¿querés ser mamá? Mira, nosotros estudiamos... En cambio, si el hombre también se puede tomar la licencia de los 3 meses, ahí ya estamos, bueno, puede tomarla él o puede tomarla yo. Nosotros estudiamos cómo hicieron los países que fueron achicando esta diferencia de la participación entre varones y mujeres de la economía y del mercado de trabajo. Y una de las cosas que hicieron, por supuesto, fue igualar las licencias, ¿no?, para que no haya esta desventaja de inicio donde un empleador siente que si contrata a una mujer va a estar en desventaja, sobre todo cuando hablamos no de grandes empresas, sino de pequeñas empresas de 4, 5, 6 empleados, donde un empleado realmente significa una parte importante de su planta y tener que reemplazarlo, tal vez por un periodo de licencia extendida, puede significar para esa empresa, bueno, algo que considera al momento de darle trabajo o no a una mujer. Así que la experiencia internacional dice que igualar las licencias es muy importante, es un paso importante, pero también hay que ver que hay países que la han igualado y cuando esta licencia no es obligatoria para los varones no se las toman. Y en los países donde la licencia es igual y además es más extendida, empezaron a haber problemas con, por ejemplo, los días que se toman diferencialmente varones y mujeres cuando se enferma un hijo en la casa. Y entonces notaban que, si bien la licencia, y además era obligatoria, se la tenían que tomar ambos, cuando había un hijo enfermo, quien más faltaba al trabajo era la mujer. Y esto tiene que ver con una transformación mucho más grande, que es empezar a entender socialmente, y ese es el cambio cultural profundo, que las responsabilidades de cuidado no son de las mujeres,
son de ambos padres, Claro, son es de la familia. familiares, Claro. exactamente. Y además hay otro componente importante, que es que en la Argentina, igual que en muchos países de América Latina y de otros continentes también, salvo los países nórdicos que son los más desarrollados en esto, nosotros tenemos el cuidado depende demasiado del ámbito familiar, digamos, ¿no? Tenemos poca oferta del mercado, pública y privada, para los servicios de cuidado, y eso claramente es en detrimento de la posibilidad de las mujeres de insertarse en el mercado laboral. Diputada, hay un ambiente del Estado, que es el Poder Judicial, donde la interpretación que hacen las personas sobre las leyes o sobre las situaciones es vital, ¿sí? O sea, el juez interpreta la ley e interpreta, da validez a un testigo o no, le cree o no le cree, sopesa la prueba antes de tomar alguna decisión. Y es un ambiente en el que nos encontramos, según las estadísticas oficiales, 30% de magistrados mujeres, 70 hombres. Si vamos a Comodoro Pi, que es el centro del poder de la Argentina, hay una jueza de primera instrucción, una fiscal de primera instancia. Hay mayor paridad por ahí llegando arriba, que el fiscal adjunto y el fiscal general son hombre y mujer, pero hay una desproporción tremenda. ¿Eso de quién es responsabilidad? ¿Se presentan menos mujeres a los concursos? Bueno, hay bastante que estudiar en relación a eso. Lo último que yo he leído es sobre las fiscales, y es muy interesante porque nosotros estamos en pleno proceso de transformación donde la instrucción va a dejar de ser del juez y va a empezar a ser del fiscal. Claro, exactamente, cuando entre en vigencia el nuevo Código Procesal Penal, Sí. que está entrando en vigencia de manera diferenciada en todo el país, porque el sistema acusatorio requiere una serie de modificaciones, ¿no? Ahora entra en Salta y en Jujuy, ya creo que empezó este año, y bueno, y en 6 años va a estar en todo el país. Con lo cual el rol de los fiscales se vuelve más relevante aún, y el Ministerio Público Fiscal, el área de género, hizo un trabajo muy interesante analizando 20 años de concursos. En esos 20 años de concursos cambiaron 5 veces los reglamentos, y estos reglamentos que cambiaron en todos los casos intentaron poner reglas que facilitaran el acceso de las mujeres. Entre ellos, por ejemplo, que siempre hubiera una mujer entre los jurados, ¿no? Empezar a aumentar la cantidad de mujeres jurados, porque tal vez esto era algo que... La homofilia que explicaban. Claro, que podía generar esa menor proporción de fiscales mujeres. El estudio, que es muy interesante, recomiendo verlo en la página del Ministerio Público Fiscal, entre las conclusiones que toma es... se presentan muy poca cantidad de mujeres, no recuerdo ahora el número, pero creo que era algo así como 26, 27%. 60% de las que se presentan quedan en las ternas de los concursos. Esto es por la hipercalificación de las mujeres. Pero después nuevamente al final del proceso, del mecanismo de selección, las entrevistas, otra vez termina cerca del 27% de mujeres electas fiscales. Y esto, y las conclusiones de ese trabajo son que tenemos varios lugares en los cuales trabajar. El primer lugar es cómo hacer para que se presenten más mujeres a los concursos, ¿no? ¿Cuáles son las reglas que tenemos que cambiar? Y ahí hay algunas reglas de tipo formal y algunas reglas de tipo informal. Algunas que tienen que ver, cuando nosotros pedimos, por ejemplo, muchos antecedentes académicos. Bueno, una mujer que además de trabajar en su juzgado, se le pide que dé clases en la facultad y que escriba papers, bueno, claramente si tiene que hacer tareas de cuidado va a tener menos posibilidades que un varón de tener esas horas que nosotras dedicamos al cuidado para tener esos méritos académicos o esas cuestiones que suman puntaje. Pero también hay mucho que trabajar sobre el tema de la autopercepción. Muchas mujeres no se presentan porque creen, bueno, como siempre terminan eligiendo varones, Claro. ¿para qué pasar por todo el proceso? Que es un proceso largo, que es un proceso estresante de un concurso. Y hay que trabajar también mucho para fomentar Como una que haya más autorrestricción mujeres. que muchas veces tenemos las mujeres, de decir, bueno, si total van a elegir un hombre, por más de que me esmere, que haga papers, que sume puntos. Y esto pasa en muchos ámbitos, digamos, la justicia no es una excepción en eso, y yo creo que tenemos que hacer una mirada, digamos, muy amplia y trabajar en muchos sectores, pero a mí me interesa mucho trabajar especialmente con las jóvenes.
¿no? Porque creo que ahí tenemos una oportunidad desde muy temprano para lograr que la inserción de las mujeres en la economía sea mayor, pero además que las mujeres se inserten en los sectores de la economía de mejor remuneración. Porque gran parte de la brecha salarial se explica porque las mujeres participamos mayoritariamente de los sectores de menor remuneración. Pero después eso también esconde algunas desigualdades, porque cuando comparamos sectores también vemos por qué los sectores de las mujeres son de menor remuneración. En muchos casos, a iguales niveles de capacitación que se requieren en tareas, y hay un ejemplo que pone una ONG en un trabajo también interesante del CIPEC, donde compara, por ejemplo, los requisitos que se requieren para ser un obrero de construcción o un personal de servicio doméstico, ¿no? En la mayoría, digamos, analizando, tienen primario incompleto, digamos, en general, digamos, y ellos ven cómo, sin embargo, quienes trabajan en el gremio de la construcción tienen salarios mucho más altos que las mujeres que mayoritariamente trabajan en el servicio doméstico y tienen un régimen laboral mucho mejor, con más beneficios. Entonces, digo, también hay desigualdades que se explican porque son sectores feminizados de la economía. Eso es un tema larguísimo, ¿no? Me imagino que también en el ámbito de la política una cosa es la ciudad de Buenos Aires y incluso un poco de la provincia, y otra cosa es en el interior, donde son mucho más conservadores, donde la política sí queda en manos de los hombres y quizás o de sus hijos o de sus esposas, pero no más de ahí. La verdad que es un ámbito en el que hay que entrar y mucho dentro de todo, porque en el interior la verdad que son muy conservadores a veces. Hay que trabajarlo mucho, pero creo que, digamos, hicimos como un pantallazo muy rápido, a veces a uno le gustaría tener más tiempo para hablar de estos temas, porque realmente es apasionante. Y pensar una agenda de género, entonces, no es solamente pensar aunque tenemos y vamos a seguir peleando por eso, por el derecho al acceso al aborto legal, seguro y gratuito, pero es también ocuparnos del resto de los temas porque tenemos que reconocer que todavía nos falta un enorme camino por recorrer para tener una sociedad paritaria. Rápido. Que no te quiero dejar ir sin preguntarte por el asado de hoy. Un asado entre Miguel Ángel Pichetto y todos los peronistas pro, ¿no? ¿Qué es lo que pasó allí? ¿De qué hablaron? ¿Qué estuvieron conversando? ¿Se definieron cosas políticas o no? Bueno, la verdad es que el objetivo del asado era, bueno, darle la bienvenida... Estar de compañeros. Sí, era darle la bienvenida al senador Pichetto, pero además demostrarle que él no era ni el único ni el primero que había dado este paso de sumarse a un espacio más amplio sin perder su identidad, ¿no? Nosotros valoramos muchísimo el gesto del senador Pichetto. Él puso ante todo, privilegió lo que yo creo que se define en la próxima elección, que es un modelo de país. Si él quiere un país republicano y democrático como queremos nosotros, y entonces se jugó y va a construir esa propuesta con el presidente Macri. Así que queríamos darle la bienvenida, mostrarle que somos muchos más los que iniciamos nuestra militancia en el peronismo, pero en un momento sentimos que teníamos un lugar desde el cual podíamos construir la Argentina que creemos que puede desarrollarse. ¿Y de política de qué hablaron? Bueno, él contó un poco cómo había sido su proceso, la propuesta y lo que él esperaba, que era seguir convocando en un espacio muy amplio en esta construcción, ¿no? Y creo que va a ser un articulador. Contó un poco de lo que es su trabajo y lo que ha sido su trabajo en el Congreso en estos años, y que todo eso va a estar obviamente a disposición. Me va a matar la producción, pero última. Sí. ¿Lo va a convencer Pichetto a Monzó de que se quede en la Cámara de Diputados? Bueno, en la Cámara de Diputados no sé, pero Monzó es una persona tan importante dentro de Cambiemos y en la construcción de Cambiemos que va de ese lugar. No, la Cámara de Diputados, pero hay tantos lugares de los que pueda aportar y estoy segura que Monzó va a seguir aportando porque Monzó es también un patriota. ¿Acá desde la Argentina? Ojalá, yo quisiera que sí, que se quede acá. Porque hablaban de alguna embajada, una embajada de España. De donde sea va a aportar para la Argentina que estamos construyendo. Muchísimas gracias por haber estado aquí en Hoy Nos Toca la Noche. Nosotros vamos a un corte, enseguida regresamos.
bueno, el deporte no puede quedar afuera de una temática como la paridad de género. En este mismo programa, constantemente con todos nuestros compañeros, de la mano de Santiago Ladino, buenas noches, siempre lo venimos hablando, Buenas ¿no? noches, El deporte no es Diana. la excepción. El deporte no es la excepción, es uno de esos tantos ambientes donde expone y grafica a su vez la disparidad que existe entre hombres y mujeres haciendo lo mismo. Claro. Tomemos como ejemplo el Mundial Femenino que se está disputando ahora en Francia. Repasamos, la Argentina está presente después de 12 años. El otro día, el partido pasado, consiguió un punto histórico ante Japón. Hay mucha diferencia, ¿no? Hoy con Inglaterra también fue un gran partido. Hoy con ¿no? Inglaterra fue un gran partido, terminó perdiendo 1-0, pero así todo hizo un partido excepcional ante una potencia como es Inglaterra. Pero volvamos a las diferencias, por ejemplo, en lo que FIFA invirtió, en lo que FIFA dispuso para organizar estos mundiales. Por ejemplo, el de Francia destinó 45 millones de euros. ¿Querés saber cuánto destinó Para en lo Rusia. masculino para Rusia 2018? A ver. 700 millones de euros. Perdón, 700 millones 700 contra... millones de euros contra 45 millones. ¿Y querés Abismal. saber el campeón? Por ejemplo, en lo femenino fue de 3,5 millones, va a ganar la que levante la copa. Y en lo masculino, 33 millones 700. O sea, es una locura la distancia que hay entre uno y otro. Sideral. Y otra de las cosas que más me llamó la atención es la indemnización por lesiones que otorga la FIFA. A ver, ¿por qué? Para los varones, 119 millones de euros. ¿Qué significa? Un futbolista que se lesiona lo indemniza al club y a la federación de ese país, justamente porque está, bueno, ese jugador se acaba de lesionar en ese certamen y perjudica al club de origen y a la federación. ¿Sabes cuánto reciben las mujeres? 0. ¿Nada? No hay indemnización por lesión. Ahora, se lesionan y nadie... Se lesionan y por el momento... ¿Y qué mala suerte tuviste? Qué mala suerte tuviste. Después, si querés, repasamos también... Pero eso también es no darle importancia, ¿no? Quedás esto de- desprotegida Hay por muchas completo. cosas Protegidas. que más allá de que estén avanzando y se estén empezando a visibilizar, todavía falta. Por eso ese puntito es el que quise resaltar, porque Muy más bien. allá de que Sí, hayan es un cosas que gran están dato. creciendo, eso me parece que es muy significativo de que no esté. Después, en lo que es el público de mundiales, Brasil 2014 tuvo 3.400.000 espectadores presentes. En Canadá 2015, que fue el Mundial de Mujeres, el último, 1.300.000 espectadores. La diferencia también es muy notoria. importante. Si querés también vemos Por ahí no de- podés obligar al público. a que- no podés No, obligar al público. Pero tiene razón siempre Santiago Una cuestión cuando de nos habla publicidad. esto de la promoción, ¿no? Promoción. De darle Creo que lugar. también esto de los medios de comunicación a la hora de abordar los espectáculos, creo que también ellos son factores donde terminan condicionando... Vamos a ver el eh, saldo de este mundial que term- fue mucho to- más promocionado. Totalmente, terminan condicionando la notoriedad del producto que se va a ver según cuántos lo abordan. Y más allá del fútbol, Santi. Más allá del fútbol, bueno, tenés, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, París 1900, 997 atletas, solo 22 mujeres había. Pero la verdad O que sea, me llama mucho la atención este dato, porque siempre fue una convencida de que en los Juegos Olímpicos había mucha Sí, participación de justamente. mujeres. Bueno, No. no es así. Por ejemplo, en Londres 2012 fue la primera vez que hubo participación de mujeres en todas las disciplinas deportivas. Y recién en Río 2016 las mujeres representaron el 45% del total de los atletas que compitieron. O sea, con el tiempo se fue equiparando mucho más y en los Juegos... Estamos hablando de hace un poquitos años. Y en los Juegos 2016. Juveniles de la 7 Juventud, Ah. exacto, y los Juegos Juveniles de la Juventud que se hicieron acá en Buenos Aires hace muy poquito, recién ahí se logró la equidad de hombres y mujeres. Otra generación. Otra generación, las cosas van avanzando. Recordemos que es un camino muy largo. El fútbol argentino, recién Chiqui Tapia anunció hace 3 meses atrás Sí. que el fútbol femenino es profesional, con sueldos de el mínimo de primera C de hombres, recordemos que es de 13.000 a 15.000 pesos. Es muy difícil poder crecer en un ámbito donde así todo tenés que salir a trabajar igual porque esos sueldos no alcanzan. No es un sueldo que te deje tranquilo como para poder seguirte desarrollando, sino que es un sueldo donde tenés que seguir trabajando paralelamente Claro. porque no te No alcanza. te puedes dedicar nada más que a No te eso. puedes dedicar a eso y de lleno. Lo que sí es una buena noticia
que a partir del 1 de julio va a haber un aumento del 35% para todas las categorías. Obviamente esto incluye para el fútbol femenino también. Y también estaría buenísimo que tomemos como ejemplo el tenis. A ver. El tenis es un deporte que hoy por hoy los Grand Slam disponen del mismo premio para hombres y para mujeres. Más allá de que la revista Forbes hace muy poquito anunció la lista de los 100 atletas que más dinero ganaron el año, y recién en el puesto número 63 aparece Serena Williams. Claro. Pero, al menos el premio. Pero lo que está haciendo el tenis en poner un equilibrio en los montos de los premios ya es muy importante. Después hay un montón de salarios que se terminan abultando, ganando o disparando por el tema de la publicidad, la ropa y todas las marcas que están atrás de esa personalidad, de esa figura. Hay casos como Ana Kurnikova, que nunca ganó un Grand Slam y sin embargo ganaba mucho más dinero que las que sí lo ganaban. ¿Por qué? Por la notoriedad de ella, por cómo se vendía, por el marketing que tenía atrás. Claro. Bueno, muy interesante. Y la verdad que es muy interesante toda la problemática en los diferentes ámbitos, en la política, en la justicia, en la economía también y en el deporte, que siempre Santiago nos lo trae para que podamos tener más paridad. Nosotros hasta aquí llegamos, vamos a despedirnos, volvemos por supuesto el lunes a las 23, aquí en el canal de la ciudad haciendo Hoy Nos Toca la Noche.